Ok, doctor, se logra ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de tratamientos mínimamente invasivos, empezando por lo que es la toxina botulínica. La toxina botulínica es un veneno neurotóxico altamente efectivo que va a inhibir la transmisión de la señal en la placa neuromuscular. Muchas gracias. Esta toxina... La comida está abajo, ¿no? Sí, ha comido, le he hecho comer muy bien. No, ya, gracias. Pero está bien ahí con talón. Ya. Ya, muchas gracias, mi jefa. Esta toxina va a ser producto del metabolismo del Clostridium botulinum y va a desencadenar el botulismo. Gracias a la comprensión que se ha tenido sobre su mecanismo de acción, esta puede ser utilizada terapéuticamente y es utilizada para la medicina estética. En lo que viene a ser su mecanismo de acción consiste en 3 fases: la fijación, la internalización y la acción tóxica intracelular. En lo que viene a ser la fijación, después de la inyección, la toxina se va a fijar a los receptores específicos de la membrana de las terminaciones nerviosas colinérgicas a través de la cadena pesada H. Después, en la internalización, la incorporación de la neurotoxina a la célula va a producirse por endocitosis mediada por los receptores y se va a formar un endosoma en cuyo interior la neurotoxina va a cambiar su conformación como consecuencia al medio ácido. Y para finalizar, la acción tóxica intracelular, que se va a dar a través de la inactivación del complejo SNAR. Las toxinas botulínicas van a impedir la liberación de la acetilcolina hacia el espacio simpático, lo que va a imposibilitar la transmisión del impulso nervioso. En lo que vienen a ser los músculos estriados, esta denervación química va a llevar a una paresia flácida y en la musculatura lisa va a producir atonía. Y también la inhibición de estas fibras va a producir la disminución o una ausencia de la producción de sudor, o sea, hipohidrosis o anhidrosis. Es por eso que también más adelante vamos a ver que la toxina botulínica se puede utilizar en casos de hiperhidrosis. En lo que viene a ser la duración de su efecto, se va a utilizar principalmente en el serotipo A. Los primeros efectos van a aparecer entre las 24 y 48 horas posteriormente a la inyección de la toxina botulínica. Las parecias clínicamente relevantes vamos a observarlas luego de 3 a 10 días y se alcanza un efecto máximo aproximadamente 2 semanas después. Entre las 10 y 12 semanas a partir de la inyección se van a producir nuevos complejos SNAR, que significa que la acción de la toxina botulínica es reversible. Entonces la duración de la toxina botulínica es aproximadamente de 3 a 4 meses. En lo que viene a ser las contraindicaciones y efectos secundarios, como contraindicaciones tenemos enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, las alergias al principio activo o excipiente, infecciones en la zona de tratamiento, coagulopatías, el tratamiento con anticoagulantes y medicamentos que actúan sobre la conducción del estímulo neuromuscular, como pueden ser los relajantes musculares. Dentro de lo que vienen a ser los efectos secundarios, vamos a tener dolor local leve, edemas, enrojecimiento del tejido, hematomas locales, reacciones alérgicas y parecias leves. Y como una complicación, la peor complicación, mejor dicho, de lo que es la aplicación de toxina botulínica es la tosis palpebral. Es por eso que antes, en el tratamiento utilizando toxina botulínica, tenemos que tener familiaridad y conocer lo que es la anatomía facial y la función de los músculos faciales para que nuestra técnica sea la adecuada. Una inyección inadecuada puede dar resultados cosméticamente desfavorables o discapacidad funcional. Para prepararnos para el tratamiento, hay que informar de manera precisa al paciente sobre el procedimiento. Hay que explicarle hacia qué va dirigido el tratamiento con toxina botulínica, puesto que en personas con otros signos como léntigos, telangiectasias, cambios de textura y laxitud de la piel, se van a requerir otros procedimientos cosméticos. Entonces también hay que informar al paciente sobre la duración de los beneficios y la necesidad de repetir el tratamiento y también los efectos adversos. Ahora, pasando a lo que es la reconstitución, se debe reconstituir la solución salina antes de usarla y se prefiere utilizar volúmenes pequeños para que la administración sea más precisa, para que la administración de la toxina sea más precisa. Y para el dolor y hematomas,
recomienda aplicar hielo, utilizar analgésicos, y es probable que la presencia de hematomas sea mayormente en las zonas periorbitales y periorales. Dentro de lo que es el procedimiento, tenemos 4 tipos de inyección. La inyección directa, en la cual la punción se realiza en dirección perpendicular a la piel. La inyección bilevel, que se va a dar en 2 partes, por eso el nombre. Primero se va a realizar una inyección profunda y después una inyección superficial. Y lo que es la inyección intradérmica, inyección dirigida. La inyección intradérmica es en la cual la punción se realiza de forma tangencial a la piel. Y la inyección dirigida tiene ese nombre porque se dirige a la zona de máxima tensión muscular del músculo que hayamos seleccionado. Para esto, para la aplicación, de la toxina botulínica, tenemos que conocer bastante bien lo que es la anatomía muscular de la cara. Y dependiendo de la zona en la cual queramos aplicarla para reducir reducir la evidencia de arrugas, de movimiento, porque para eso sirve la toxina botulínica, vamos a elegir, ¿no? Conociendo la anatomía, vamos a elegir la zona en la cual vamos a aplicar la toxina, haciendo un marcaje y utilizando las técnicas que hemos descrito anteriormente. Vamos a dividirlo en 3 partes, la cara superior, cara media y cara inferior. Empezando por la cara superior, tenemos a la glabela, que va a estar constituida, se va a aplicar para los músculos corrugador superciliar, auricular de los ojos, prócer y depresor superciliar. El número de inyecciones que vayamos a aplicar van a depender de la anatomía de cada paciente. En las mujeres se utiliza 17.5 unidades y en varones 20 unidades. Y dentro de lo que es el procedimiento se realiza bilateralmente, ¿no? Las 2 primeras inyecciones, es un procedimiento de 5 inyecciones. Las 2 primeras inyecciones van a ser bilateralmente en los músculos corrugadores. La tercera inyección va a ser medial en el prócer. Y la cuarta y quinta inyección van a ser por encima del borde supraorbitario en la línea pupilar media. Después pasamos a lo que son las líneas horizontales de la frente, en las cuales se inyectan en el músculo frontal para debilitar parcialmente la frente con el fin de reducir las arrugas horizontales, ¿no? Se utiliza de 3.75 a 30 unidades y realizamos 5 inyecciones en pacientes con frentes anchas y 4 inyecciones en pacientes con frentes estrechas. Lo que va a producir estas arrugas es la contracción del músculo frontal. Esto va a conducir a la formación de pliegues horizontales en la frente. Y estos se van a agravar durante la elevación de las cejas, ¿no? Como estamos viendo en las imágenes. Después pasamos a lo que es el canto lateral o las famosas patas de gallo, en las cuales la contracción de las fibras laterales del músculo orbicular de los ojos va a producir líneas conocidas como las patas de gallo. Estas se van a irradiar desde el canto lateral y se van a exacerbar durante la sonrisa. Debido a que el músculo orbicular de los ojos tiene inervación difusa, se tiene que inyectar múltiples veces para debilitar el músculo de una forma efectiva. Las porciones lateral inferior del orbicular del ojo se van a debilitar con la inyección para reducir las patas de gallo y las arrugas del párpado inferior, de 12 a 15 unidades, ¿no? Se utiliza en este caso. Ahora pasamos a lo que es la cara media, con las arrugas nasales, en las cuales vamos a utilizar de 2 a 4 unidades por lado. Y la inyección en el músculo nasal superior puede suavizar las arrugas de la nariz dorsal lateral. Estas arrugas están producidas por la contracción del músculo elevador del labio superior y del ala nasal. La conocida, o también conocidas como bunny lines o arrugas de conejo. Y ahora pasando a lo que es la cara inferior, tenemos primero la zona perioral del labio, en la cual la contribución muscular a las arrugas periorales se puede tratar con pequeñas dosis de lo que es la toxina botulínica, como aplicando inyecciones adyacentes al borde bermellón en las áreas de las arrugas laterales del arco labial. Aquí lo que más nos interesa son los ritidos periorales verticales. Estas van a ser preocupaciones estéticas muy comunes que pueden ser inducidas por la contracción repetitiva del músculo auricular de la boca. Ahora pasando a lo que es la boca fruncida y los pliegues melomentales, o también conocido como arrugas de títere, vamos a inyectar en la margen posterior del músculo depresor del ángulo de la boca, cerca al margen anterior del macetero, de 2 a 3 unidades por lado.
Este músculo depresor del ángulo de la boca va a tirar de la comisura de la boca hacia abajo en oposición de la acción de los músculos cigomáticos, ¿no? El cigomático mayor y el cigomático menor. Cuando las comisuras laterales de la boca se inclinan hacia abajo, la boca va a adquirir una expresión desagradable, lo que conocemos como el ceño fruncido. El tratamiento con la toxina botulínica puede potenciar lo que es el resultado de las inyecciones de relleno. Ahora vamos a pasar a lo que es el pliegue mental. La contracción del músculo mentoniano, en este caso, nos va a producir un pliegue horizontal en el labio inferior y la prominencia del mentón. En pacientes con pérdida local del colágeno dérmico y grasa subcutánea, en pacientes, o sea, gracias al envejecimiento pasa esto, ¿no? En el mentón, la contracción del músculo mentoniano puede contribuir a la aparición, de las múltiples áreas con hoyuelos en el mentón. Y en este caso vamos a aplicar de 3 a 5 unidades por lado. Ahora pasamos a hablar de lo que son las líneas horizontales del cuello. Estas son causadas por las inserciones del sistema músculo aponeurótico superficial. En estos casos vamos a inyectar de 10 a 20 unidades divididas en múltiples inyecciones, inyecciones intradérmicas, de 1 a 2 unidades espaciadas en intervalos de 2 a 3 centímetros. En este caso debe evitarse lo que es la inyección por debajo de la dermis, una inyección perpendicular, para evitar primero el sangrado de las venas perforantes y el debilitamiento de la musculatura subyacente para tragar, que a veces esto último es lo más incómodo en el caso de estos pacientes. Y para acabar con lo que es toxina botulínica, vamos a hablar de lo que es hiperhidrosis primaria. Para empezar, tenemos que realizar lo que es la prueba de sudor de Minor, que básicamente se trata de poner almidón de maíz, o bien en las manos, las axilas o los pies. Esperamos 3 a 5 minutos y se observa esta pigmentación, ¿no?, en los pacientes con hiperhidrosis. Se realizan preferentemente inyecciones de forma intercutánea y a veces también subcutánea. En el caso de los pies, requerimos entre 10 a 50 puntos de inyección, en el caso de las manos de 10 a 30 y en el caso de la axila de 10 a más. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el plasma rico en plaquetas, que históricamente se describió por Ferrari en 1987 como un componente autólogo que se utilizaba para la cirugía cardíaca. Después pasó a otros campos como la ortopedia, la medicina deportiva, la otorrinolaringología, la neurocirugía, la oftalmología, la urología, en la curación de heridas, en la medicina estética, en la cirugía maxilofacial y en la cirugía cardiotorácica. Al principio esto se anunciaba como un procedimiento terapéutico que favorecía la curación de heridas basados en componentes naturales. Dentro de lo que es la fisiología plaquetaria, vamos a hablar acerca de lo que es la activación plaquetaria, que posterior a una lesión se van a producir cambios tanto morfológicos y bioquímicos, lo que va a hacer que se active una plaqueta. Esto va a formar un tapón hemostásico primario, puesto que la plaqueta participa en los procesos de hemostasia primaria y secundaria. También tenemos lo que son los factores estimulantes del crecimiento plaquetario. Los polipéptidos son los encargados de la transmisión de señales entre célula y célula. Va a haber una acción de las células guiadas por lo que son citoquinas plaquetarias. Esto va a promover una síntesis del nuevo tejido con vitalidad renovada. Y posterior al tratamiento con plasma rico en plaquetas, va a aumentar lo que es el grosor de las papilas dérmicas, va a aumentar la celularidad local y posterior, por consiguiente va a aumentar también el número de mitosis. De lo que se encargan estos factores estimulantes de crecimiento plaquetario es de ordenar la regeneración y reparación del tejido. Esto con el fin de restaurar la arquitectura normal del tejido. Ahora vamos a ver los factores de crecimiento plaquetario. Como primer factor tenemos el factor de crecimiento de transformación beta, que va a participar en la quimiotaxis, en la síntesis de colágeno por osteoblastos, va a favorecer la angiogénesis y va a inhibir osteoclastos y reabsorción ósea, y también tiene un efecto mitótico en las células mesenquimales. El factor de crecimiento de origen plaquetario va a facilitar también la angiogénesis, tiene un efecto quimiotáctico y activador sobre los macrófagos y sobre células mesenquimales. Esto va a facilitar la formación del colágeno tipo 1. El factor de crecimiento fibroblástico va a aumentar la proliferación y diferenciación de osteoblastos, la inhibición de osteoclastos y la activación mitogénica sobre fibroblastos. Va a aumentar también la síntesis de fibronectina y va a favorecer la angiogénesis. El factor de crecimiento similar a la insulina va a estimular la proliferación y diferenciación de las células mesenquimales y va a aumentar la síntesis de la osteocalcina.
la fosfatasa alcalina y el colágeno tipo 1. El factor de crecimiento endotelial vascular va a actuar sobre la quimiotaxis y proliferación de las células endoteliales y va a aumentar la permeabilidad de los vasos. Y el factor de crecimiento epidérmico va a tener una acción mitogénica, pro-apoptótica, de migración y diferenciación para las células epiteliales, fibroblastos y células gliales. ¿Y cómo definimos lo que es el plasma rico en plaquetas? Esta es una preparación que consiste en plaquetas concentradas en un volumen de plasma limitado. Este se va a utilizar para diversos procedimientos quirúrgicos con el fin de una mejor regeneración tisular. Los factores de estimulación de crecimiento plaquetario van a realzar la curación de heridas y la regeneración, y se busca una liberación extracelular de los factores de crecimiento plaquetario, los factores de estimulación de crecimiento plaquetario, utilizando el cloruro de calcio. Básicamente, como vemos en esta imagen, el componente más rico en lo que de lo que vamos a sacar el plasma rico en plaquetas es el tercio superior inmediato a la capa leucocitaria, puesto que los 2 tercios siguientes son zonas pobres, ¿no?, de estos factores estimulantes de crecimiento plaquetario. ¿Y cómo funciona? Los factores estimulantes de crecimiento plaquetario van a impactar y van a activar en los receptores celulares del tejido diana. Esto va a activar lo que es la estimulación, y esto por consiguiente va a conseguir una respuesta de lo que es el tejido diana. Ya. Bueno, para continuar tenemos que también entender cómo va a estar preparado nuestro paciente para poder nosotros obtener este plasma rico en plaquetas, ¿no? Algo importante es que el paciente debe estar en tiempo de ayunas, ¿no? Sobre todo de los lácteos, alrededor de 4 a 6 horas. También no ingerir antiinflamatorios ni analgésicos 72 horas antes. Y de la misma forma no consumir alcohol 7 días antes, ¿no? Para que esta prueba sea lo más limpia posible. ¿Y en qué pacientes estaría contraindicado esta extracción, ¿no? En lo que vendría a ser los pacientes con hemoglobina menor a 10 miligramos por decilitro, en los que tengan plaquetas menores a 100.000, una diabetes no controlada, hipertensión arterial no controlada, y también los problemas que tenga algún problema de coagulación, ¿no? Siguiente. Entonces, para ver específicamente lo que vendrían a ser las aplicaciones de este plasma, tenemos acá algunas indicaciones, ¿no? Como vendría a ser la bioestimulación cutánea o el tratamiento antígeno, ¿no? Que esta es una autotransferencia, también la autotransferencia grasa. También podemos utilizarlo en el mejoramiento de los post-peeling, en la flacidez y la celulitis, también acompañamiento de hilos, implantes capilares, y también como podrían ser las estrías, ¿no? Entonces, en cuanto a las aplicaciones asociadas a la estética, tenemos estas indicaciones. Y las formas de aplicación, ¿no? Podemos aplicarlas de manera tópica, subdérmica, intradérmica, o atópica después de la exfoliación química para la bioestimulación cutánea, ¿no? Y algunos modos de aplicación, como vendría a ser la mesoterapia, que es una gran aliada del plasma rico en plaquetas, ¿no? Por ejemplo, introducir pequeñas cantidades en forma segura y efectiva, ¿no? En cuanto a las aplicaciones asociadas a la estética, ¿no? Lo que más nos interesa. Siguiente. Ya, ahora hablando de la bioestimulación cutánea o el tratamiento anti-age, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Que es, esto es en donde se usa más comúnmente, ¿no? Y aquí es donde también se recomienda. Este va a producir un efecto en todos los planos. A esto me refiero que va a producir un efecto tanto epidérmico como dérmico. Va a mejorar la apariencia de la piel y la bioestimulación fibroblástica. Esto podemos aplicarlo tanto en la cara, cuello, escote y también como parte de las manos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el protocolo de esta bioestimulación térmica? El paciente se tiene que encontrar ya en tratamiento con estimulación previa. Y este tratamiento previo, una semana atrás hasta el último día, ¿no? Y este se puede realizar en la aplicación de lo que vendría a ser el ácido lactobiónico al 20% y también la radiofrecuencia. Una limpieza similar a la mesoterapia y se aplica el plasma rico en plaquetas, ¿no? Y esto se va a repetirse cada 3 meses o 4 por año. A 4 por año, ¿no? Siguiente. Ahora, si lo vemos en el aspecto de la curación avanzada de heridas, aquí tenemos una de las principales, ¿no? Que va a ayudar bastante en lo que vendría a ser las úlceras de pie diabético, ¿no? Entonces, la aplicación de este plasma rico en plaquetas se mencionó como una nueva metodología
estos miembros, que más que todo con una diabetes avanzada puede ocurrir. No a todos los pacientes se les aplica este procedimiento, ¿no? Tiene que haber una selección previa. Y esto más que todo está seleccionado para aquellos que tengan una clasificación de Texas grado 2 y 3. Acá como en el cuadro superior lo podemos ver. El grado 2 que nos menciona que sean úlceras profundas, ¿no? Que penetren la piel, grasa y ligamentos, pero sin afectar tejido óseo o que esté infectado. Y el grado 3 que sean úlceras profundas, incluido más un absceso. Y el protocolo de trabajo, entonces, ¿en qué consiste? Primero, la obtención, ¿no?, de este plasma rico en plaquetas, que así sea líquido y en gel. La curación de heridas según la técnica del profesional tratante. Y posterior a esto, tenemos que aplicar este del gel, del plasma rico en plaquetas sobre la herida y la oclusión de la herida por alrededor de 4 a 5 días. Acá también podemos ver imágenes, ¿no?, de la mejora, con esta, la evolución de una mejora de un pie diabético posterior a la aplicación del siguiente. Ya. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser también en las úlceras venosas, ¿no?, en miembros inferiores. Aquí el tratamiento es similar a lo del pie diabético, ¿no? ¿Por qué? Pero hay una diferencia. En el pie diabético, por ejemplo, los pacientes, más que todo por la neuropatía, estos no van a presentar un dolor, ¿no? A diferencia de las úlceras venosas, en la cual sí se va a asociarse a un dolor, ¿no? Se utilizan anestésicos locales en crema con oclusión por el fin durante 15 a 20 minutos o anestésicos inyectables también, ¿no? Y el protocolo es el siguiente, ¿no? Por la emulsión con factores de crecimientos para las úlceras de miembros inferiores. Aquí tenemos la inclusión de pacientes, puede ser de ambos sexos, sanos, obesos, con hipertensión arterial, con problemas de tabaquismo o con quemaduras, mayores de 18 años, y utilizamos solamente el plasma rico en plaquetas. La úlcera debe encontrarse en una fase proliferativa, ¿no? Esto es muy importante. Aplicarlo en lesiones con lecho limpio, ¿no?, posterior a la limpieza de esta úlcera. Y lo que está contraindicado son lesiones infectadas o colonizadas con bacterias, ¿no? El control médico según evolución y el seguimiento de la evolución con registro fotográfico. Aquí también podemos ver en las imágenes inferiores, hasta la última, cómo va a ayudar este plasma rico en plaquetas, ¿no? En cuanto se refiere a una úlcera venosa en miembro inferior. Siguiente. Y aquí esto ya para redundar en lo que vendría a ser algunas indicaciones racionales, ¿no?, para la utilización del plasma rico en plaquetas. Dermatología y cirugía plástica, es que todo lo que nos importa, que va a ayudar a la regeneración mejora de la dermis y epidermis, ¿no? También se usa en cirugía maxilofacial, implantología, como puede ser los implantes dentales o reconstrucciones mandibulares. En la traumatología y ortopedia, como la artroplastía, la prótesis, implantes y injertos óseos. En cirugía cardiovascular, como prótesis de injertos vasculares o como cirugía de carótida. En la neurocirugía, como la craniotomía en general, reparación de dura madre. Y en la oftalmología, como reparación de heridas, úlceras, abrasiones y quemaduras corneales. Y los criterios de exclusión para el tratamiento con este plasma rico en plaquetas, tenemos lo que vendrían a ser los absolutos y los relativos, ¿no? Absolutos, que tengamos trombocitopenias, ¿no? Importante. Trombocitopenias severas, la patología oncológica local y o reciente, y en relativos tratamientos antiagregantes. Más que todo estos no se deben de suspender, ¿no? Y dentro de los no excluyentes podemos mencionar a la enfermedad de von Willebrand. Siguiente. Acá, por ejemplo, podemos ver a un paciente con úlcera en un hito del linfedema, ¿no?, que se le está aplicando en la imagen del medio también lo que vendría a ser el plasma rico en plaquetas. Siguiente. Ya, quemadores grasos. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los quemadores grasos y vamos a inducir más que todo en lo que vendría a ser la liposucción, ¿no? Pero aquí estamos mencionando, hay dos, ¿no? Una liposucción con cirugía y la otra es sin cirugía, ¿no? Y esta estoy más abarcando en la que es sin cirugía, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Es una combinación de técnicas, ¿no?, abordadas en diferentes planos.
este abordaje puede ser tanto térmico, subcutáneo o muscular. Aquí va a haber una aplicación de estímulos que van a favorecer la génesis de la adiposidad. Y hay ciertas unidades de las cuales se puede tratar, ¿no? Como son los adipocitos, la microcirculación y también la matriz extracelular, asociado con cambios bioquímicos, celulares y estructurales, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a empezar hablando de la lipodisolución, ¿no? Es una técnica combinada para el tratamiento de la adiposidad localizada. Entonces, a través de la vía subcutánea, nosotros vamos a inducir fármacos lipolíticos y lipodisolventes, ¿no? Como vendrían a ser la fosfatidilcolina o el desoxicolato de sodio. Entonces, ¿qué es esta fosfatidilcolina? Este es un agente tensoactivo natural, ¿no? Que ayuda ¿a qué? A disolver la grasa con la que entra en contacto. Y el desoxicolato de sodio, este es un ácido biliar que actúa como detergente para emulsionar las grasas, ¿no? Y si nosotros al hacer esta lipodisolución juntamos tanto la fosfatidilcolina con la desoxicolato de sodio, esta va a aumentar mucho más sus efectos, ¿no?, destructivos sobre este tejido adiposo. Posteriormente, para poder aplicar lo que vendría a ser el ultrasonido para facilitar más esta lipodisolución. Siguiente. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo de acción? Esta fosfatidilcolina, ayudada por el efecto detergente del desoxicolato que les mencionaba que se puede usar juntos, va a ingresar en los adipocitos, hidroliza el citoplasma y se inicia la cascada lipolítica, ¿no? Se va a generar una reacción inflamatoria que termina por diluir la grasa y luego se elimina a través de la orina y la eliminación progresiva de la adiposidad, ¿no? Pero también tenemos que tener en claro que hay ciertas áreas en donde podemos hacer este tratamiento, ¿no? Como puede ser en la región abdominal, en los flancos, región glúteo femoral, la cara interna del muslo, parte baja del glúteo, región infraescapular, área preaxilar y la jiba del glúteo. Y si hablamos de frecuencia, esto más que todo se debe realizar en sesiones cada 10 a 14 días, ¿no? Y si lo asociamos a un total de 4 a 6 sesiones en un primer ciclo, se pueden realizar 2 ciclos anuales también, ¿no? Pero es importante esperar dentro de cada ciclo 3 meses para permitir que la piel se pueda, que se retraiga, ¿no? Porque si no, podemos dejar una piel bastante flácida, ¿no? Y esto no va a ayudarnos estéticamente a lo que queremos conseguir. Siguiente. Ya. Ahora, si hablamos del método, ¿no? ¿Cómo se va a realizar esto? Ante todo, primero una marcación de la zona y también lo más importante, ¿no?, que es una asepsia, ¿no? Tratar esa zona donde se va a hacer el procedimiento. Luego tenemos que hacer una disolución de la fosfatidilcolina y del desoxicolato de sodio con solución fisiológica al 50% en primeras sesiones. Luego esta puede disminuir la combinación hasta un 25%. Y ahora nos preguntaremos con qué dosis, ¿no? Entonces, la fosfatidilcolina va a ir alrededor de 250 miligramos a 500 miligramos, a diferencia del desoxicolato, que va a ser de 50 miligramos. Entonces, aplicamos 0.3 a 0.4 milímetros por punto de aplicación, guardando una distancia de 2 centímetros entre punto y punto. Y algo importante también mencionar es la profundidad de inyectar, ¿no?, para que sea un procedimiento bastante adecuado. La literatura nos menciona que debe ser 13 milímetros, ¿no? Y depende también del tamaño de la adiposidad. Pero ¿qué ocurre si es que nosotros nos pasamos, ¿no?, y podemos llegar a tejido muscular? Podemos causar necrosis en esa zona. O si es que lo hacemos muy arriba, podemos también causar una necrosis grasa, ¿no? Más que todo eso, y luego poder ayudarnos con la aplicación del ultrasonido durante 10 minutos en un área de 20 centímetros cuadrados, ¿no? Y los resultados, ¿no? Transcurrida la primera semana, cuando el edema va a desaparecer, se obtiene una pérdida aproximada mensurable de 0.5 a 3 centímetros de contorno por sesión. En el 95% de los casos, los resultados van a ser positivos, ¿no? Pero en el 5% restante no existe una respuesta satisfactoria, ¿no? Y también vamos a tener algunos efectos colaterales al momento y también posteriores al procedimiento, ¿no? Puede haber prurito, eritema, ardor y dolor, edema, necrosis, como mencionaba, a veces por la profundidad al inyectar, ¿no?, nosotros estas sustancias,
nódulos, granulomas, hematomas, el síndrome vasovagal, depresiones, infecciones y hipersensibilidad en el área tratada. Siguiente. Y aquí podemos ver, ¿no?, una pequeña evolución ya a los 6 meses ya de esta paciente, ¿no?, que se realizó este procedimiento. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la mesoterapia, ¿no? Esta es una técnica manual o asistida que consiste en la introducción de pequeñas cantidades de medicamentos mediante inyecciones en la capa media de la piel o el tejido graso debajo de ella para reducir la grasa localizada. Y aquí tenemos que considerar algunos aspectos, ¿no?, como vendría a ser la localización sectorial de receptores alfa-beta. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, aquí tenemos algunos receptores de acuerdo a la zona de donde se va a realizar este procedimiento. Por ejemplo, los receptores adrenérgicos beta, esa es la zona en donde más que todo se va a estimular esta mesoterapia, ¿no? Se va a estimular. Pero si es que nosotros lo hacemos en la zona donde encontramos receptores adrenérgicos alfa 2, ahí es donde va a haber ya también lo contrario, va a haber una inhibición. También que podemos considerar acá la evaluación del terreno donde se encuentra la adiposidad y también el tratamiento del contenido y del continente en conjunto. Entonces, ¿cuál es la técnica? Combinar en la misma sesión diferentes técnicas, actuando así en diferentes planos, tanto de la dermis e introduciendo diferente cantidad de un fármaco en el sitio de puntura, ¿no? Tener en claro estos aspectos, ¿no?, importantes dentro de la mesoterapia. Siguiente. Ahora, aquí les traigo un cuadro diferencial, ¿no?, para poder darnos cuenta de algunas pequeñas diferencias de la lipodisolución y de la mesoterapia. Por ejemplo, el sitio de aplicación, ¿no? La lipodisolución es más que todo subcutánea y la mesoterapia es intradérmica. Los fármacos usados en la lipodisolución, aquí encontramos a la fosfatidilcolina con el sosicolato, ¿no?, de sodio. En cambio, en la mesoterapia vamos a usar varios fármacos, ¿no?, de 3 a 4 fármacos, y esto es lo que se llama como un cóctel. En la acción, en la lipodisolución, esto va a ser una lipodisolución, en cambio en la mesoterapia va a ser una lipólisis. Y el número de sesiones también varía, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la lipodisolución son de 4 a 6 sesiones, pero en la mesoterapia son muchas más, ¿no?, más de 4 sesiones. Como podemos ver ahí en la imagen, hay un pequeño cambio, ¿no? No es tan significativo como cuando hacemos una liposucción con cirugía, ¿no?, a diferencia de estos procesos que más que todo son menos invasivos también. Siguiente. Bueno, aquí también les traigo un cuadro en donde se va a verse acerca de los fármacos, ¿no? Y vamos a utilizar 4 tipos, como ven, los vasoactivos, los lipolíticos, las enzimas y los tróficos. Dentro de los vasoactivos, aquí estos fármacos promueven una mayor irrigación de la zona y la eliminación de líquidos y toxinas. Los lipolíticos, que degradan los triglicéridos acumulados en los adipocitos, las enzimas que van a destruir la fibrosis del tejido conjuntivo, los tróficos que actúan activando el metabolismo y favoreciendo los cambios en el tejido conjuntivo. Y aquí les traigo 2 cuadritos en donde vamos a mencionar algunos de estos más adelante también, con sus diferentes características, como vendrían a ser los fármacos de acción en la unidad adiposa, ¿no? Aquí, por mencionar, podemos encontrar alfa-yoimbina, y en los fármacos de acción en la unidad podemos encontrar acá el silicio orgánico, ¿no?, en el cuadro de abajo. Ya, pero vamos a ir hablando de esto más adelante. Siguiente. Ya, entonces, la frecuencia de sesiones, ¿no? Se sugieren sesiones semanales durante 8 semanas dentro de esta mesoterapia. Las dosis inyectadas no deben exceder los 10 milímetros por área, 5 milímetros. Un volumen total de 20 milímetros es usado para tratar aproximadamente 2 áreas, ¿no? Y se puede realizar 2 sesiones cada 15 días y luego una sesión por un mes durante varios meses, ¿no?, alrededor de un año. Y las localizaciones, a diferencia de la lipodisolución en la mesoterapia, acá también tenemos que se puede realizar en el área glútea femoral, en los flancos, la región dorsal, brazos, abdomen, cara interna de rodilla y los muslos. Siguiente. Ya, y la práctica, ¿no? Esto es más que todo lo importante en lo que vendría a ser el procedimiento, ¿no? El paciente debe estar confortable con la elección del decúbito, preferencial para el tratamiento del tejido adiposo.
Lo importante, ¿no? La asepsia de la zona con yodopovidona, alcohol 70 grados o preparados con cloruro de benzalconio. La compresión del área durante algunos minutos, como podemos ver ahí en la imagen, un pellizco correcto. El incorrecto ya más que todo va a tratar de comprometer el tejido muscular, más que todo nosotros queremos comprometer el tejido graso, más que todo, ¿no? Una eventual ingesta de árnica, 30 en los 48 horas después, tratamiento de posibles hematomas con cremas con vitamina K al 1%, y evitar durante 48 horas de exposición al sol, ¿no? Importante, ejercicios físicos, tratamientos ionizantes o fisioterapéuticos. Y evitar durante 24 horas el uso de cremas, perfumes, baños calientes y también de piscinas. Esto en cuanto a la práctica, ¿no? De la mesoterapia. Siguiente. Ya, aquí tenemos algunos protocolos también, ¿no? De la práctica en la adiposidad localizada. Y en este cuadro estamos asociándolo por diferentes tipos, ¿no? Y de acuerdo a esto también las diferentes sustancias que podemos utilizar. Por ejemplo, la adiposidad localizada de centro abdominal, aquí usamos la L-carnitina, ¿no? Y también la cafeína. La adiposidad localizada centro abdominal con flacidez dérmica, aquí tenemos al la notriol y también a la cafeína, ¿no? O la proteína 1%. En la adiposidad localizada glúteo-femoral tenemos a la glumina, ¿no? Este es bastante conocido. La adiposidad localizada en terreno edematoso, la cafeína, el tiratricol, la procaína, neutra al 1%. Y en la adiposidad localizada de terreno con flacidez dérmica, aquí tenemos a lo que vendría a ser el asiaticoside, ¿no? El ácido tiópico. Siguiente. Y aquí les traigo unas imágenes, ¿no? En donde más que todo acá se utilizó mal lo que vendría a ser este procedimiento, ¿no? Más que todo causando porque una mala punción, o también porque puede también que los fármacos hayan estado vencidos, o también por aplicación, ahora que está bastante común lo que son las tutonas, ¿no? Para los glúteos y etc. Siguiente. Ya, aquí lo que les iba hablando, ¿no? De las soluciones, ¿no? Para hablar de esto, de sus principios activos, de la utilidad terapéutica, recomendaciones de uso. La primera, que es la solución de celulitis, que esta es la L-carnitina. Aquí podemos encontrar su utilidad terapéutica, que este es un lipolítico, ¿no? Y sus recomendaciones de uso, más que todo, está asociado al tratamiento de adiposidades, adelgazamiento y la celulitis. Y su funcionalidad, este es un lipolítico, anticelulítico y un lipodistrófico. En cambio, la solución de cafeína, al 10%, aquí tenemos que su utilidad terapéutica es un lipolítico y es un citoprotector. Y está asociado al tratamiento de adiposidades y adelgazamiento. Su funcionalidad es un lipolítico linfotrópico. Siguiente. Ya, aquí tenemos la solución moldeante, que está en su composición la fosfatidilcolina poliinsaturada, que su utilidad terapéutica es un lipolítico citoprotector. Y está asociado al tratamiento de adiposidades y también de adelgazamiento. También tenemos a la ampelopsina, al 1%, formulado por un integrante natural de origen vegetal llamado la Myrica cerifera, ¿no? Esta aporta una solución global al problema del exceso de grasa en el tejido adiposo, ¿no? Y su acción, más que todo, es la de inhibir la adipogénesis, inhibe la lipogénesis y incrementa la lipólisis, ¿no? De esta forma, asociándose todas estas acciones a que el paciente se vea con menos tejido graso. Siguiente. También tenemos la solución reestructurante, ¿no? Que está dado por el silicio orgánico al 0.5%. Dentro de su utilidad terapéutica, estimula la producción de proteínas, optimiza los procesos metabólicos, es lipolítico y reestructurante. Asociado a adiposidades, tratamiento de adiposidades, celulitis, flacidez, rejuvenecimiento e hipotonía muscular. Y la funcionalidad, que este es un lipolítico reestructurante, reafirmante,
y también nos va a ayudar bastante con las estrías, ¿no? Aparte de esta solución de estrías, ¿no? Que lo vemos al lado, que está dado por el principio activo que es el extracto de centela asiática, ¿no? Que su utilidad terapéutica, este es un anticelulítico de marcada potencia y mejora la circulación, la lipólisis y el trofismo de la piel celulítica. Y este va a promover y protege y acelera la cicatrización en cuanto a las estrías. Siguiente. Y para terminar ya, vamos a hablar de estos dos procedimientos también, ¿no? Lo que vendría a ser la ultrasonolipólisis y la carboxiterapia. La primera, que consiste en la cavitación sobre la grasa localizada, destruyendo los adipocitos o células grasas, ¿no? Y liberando la grasa, a la posteriori se elimina por el sistema linfático y también por la orina, ¿no? Esta cavitación consiste en un rodillo inteligente que genera microburbujas de vacío de forma controlada, que son ondas ultrasónicas, moduladas en múltiples frecuencias y producen la cavitación. Estas ondas que se generan van a chocar contra las células adiposas, destruyendo su membrana y de esta forma liberan la grasa, ¿no? Para que pueda ser eliminado por el sistema linfático o la orina. Y el otro que es la carboxiterapia, que este es el uso del anhidrino carbónico de CO2 aplicado por vía subcutánea con fines terapéuticos, y este se aplica en 2 sesiones por semana con una duración de 30 minutos por sesión. ¿Qué va a hacer? Entra en contacto con la grasa y los glóbulos rojos, y al contactar con la hemoglobina provoca una reacción, ¿no? Y este va a ceder el oxígeno a los tejidos, lo que va a producir una combustión de la grasa que se encuentra, ¿no? Siguiente. Ya bueno, eso sería nuestra biografía, doctor, y eso sería todo. Gracias. ¿Cómo estamos, chicos? Vamos a... Ok, comenzamos con la toxina. ¿Me escuchan? Sí, doctor, pero con un eco. Okay, ahora sí mejor. Sí, doctor. Correcto. Ya, a ver, con respecto a lo que es toxina botulínica, hay que tomar en cuenta, bueno, la historia de la toxina botulínica. Trataste de comentar, pero podría decir de dónde se originó la toxina botulínica. Del metabolismo del Clostridium botulinum, doctor. Ya, ¿y qué enfermedad es el botulismo? ¿Sabes algo del botulismo, historia del botulismo? ¿Qué pasó con el botulismo? ¿Qué fue el botulismo? No mucho, doctor. No, solo para pequeñas aclaraciones, ¿no? Ya. Este es un germen que se produce cuando se empezó a usar las conservas. ¿Ya? Empezó a haber un problema bastante fuerte por un Clostridium botulinum, ¿ya? Y que se daba en los alimentos mal enlatados. ¿Pero qué significaba esto? Ustedes se dan cuenta cuando consumen algún alimento de conserva en lata que tiene una lámina de laca forrando toda la parte interna de la lata. Esa laca protege de que haya contacto directo del fierro con el alimento.
Entonces, este Clostridium se encuentra dentro del alimento, pero no tiene capacidad de reproducción ni tiene capacidad de mayor supervivencia si es que no está en contacto con el fierro. Cuando está en contacto con el fierro, empieza a haber una reproducción de este germen, de este Clostridium, y empieza a haber la producción de la toxina botulínica. En los años 1800 hubo una gran crisis, porque en los años 1800 fue que se empezó a utilizar los enlatados y empezó a haber unas nuevas epidemias que se llamaban botulismo o enfermedad botulínica, y esto es producido por el Clostridium botulinum, y que producía una parálisis de todos los músculos a nivel del cuerpo, principalmente parálisis a nivel del diafragma y muerte por asfixia, sin capacidad de poder revertir. Ya, esa es parte de la historia del por qué se creó o por qué se llegó a descubrir esta toxina. ¿Ya para qué año empezó a ser utilizada de manera médica? ¿Cuándo es que se empezó a utilizar la toxina botulínica de manera médica? Según Carlos Medicina Estética. Juanqui Graviel. No lo sé, doctor. No sé en qué año. Ya. En los años 70 empezó a haber posibilidades de tratamientos para tanto alteraciones de los musculatura. Por ejemplo, ¿no? Tú explicaste que lo utilizaron me parece que había explicado que lo utilizaste, que se utilizaban para alteraciones del movimiento. Por ejemplo, el estrabismo, donde se empezó a aplicar la toxina botulínica para tratar de disminuir la fuerza del músculo y corregir esto, ¿no? Fue para curar el estrabismo. Entonces, con un gran resultado, y se logró mejorar ese problema. Entonces, como igual con el plasma rico en plaquetas, que empezó a utilizarse en diferentes patologías, entonces también se utilizaba en patologías como la disquinesia. ¿Ya? Entonces, había un tratamiento entre disquinesia y toxina botulínica. ¿Ya? Entonces, se utilizaba la toxina botulínica para inhibir o disminuir lo que son los movimientos. Una de las primeras posiciones que se dio para empezar a utilizar la toxina botulínica en rostro fue cuando se empezaron a querer tratar los tics nerviosos. En los tics nerviosos se empezó a tratar usar la toxina botulínica no con un fin estético, sino con un fin de inhibir el movimiento espástico o espasmódico que tenía. Dentro de los hallazgos en este procedimiento encontraron que mejoraba la expresión del rostro o rejuvenecía. Y ahí fue cuando empezó a darse la creación de la toxina botulínica para uso estético. ¿Ya? Y eso aproximadamente, si no me equivoco, es en los 80s, cuando empezó el boom de la toxina botulínica. Pregunta para el expositor. ¿Cuál es la diferencia entre toxina botulínica A, la B, la C? ¿Por qué se utiliza más la A? O sea, en otras palabras, ¿por qué se usa la toxina botulínica A?
Porque el serotipo A, doctor, es el que tiene el efecto más fuerte y prolongado. ¿Existe otros tipos de toxina botulínica? Sí existe el serotipo B, C y F. La cual tiene o sea, menor acción. Por lo que leí, el serotipo A tiene un efecto 10 veces mayor al serotipo C ¿Ya? y hasta 50 más que el tipo B. ¿Ya? ¿Y cuál es más estable? Ya, el tipo A es más estable. ¿Ya? Todos esos beneficios con respecto a los diferentes tipos de toxina botulínica es que por lo cual se elige la toxina botulínica serotipo A o toxina botulínica A. Ya, avanza esta parte. Ya, me encantó cómo le explicaste en forma sencilla, rápida y directa y al punto. Preguntas para aclarar. La unión de la toxina botulínica a los receptores es irreversible o reversible. Es reversible, doctor, puesto que al cabo de 10 a 12 semanas se vuelven a formar lo que son los complejos SNAR. Ya. Es irreversible. Pero, por eso es que se tienen que formar nuevos complejos SNARF para poder recién ir perdiendo el efecto inhibidor de la contractura muscular. Entonces, la unión, y esa va a ser pregunta, la unión es irreversible, porque el organismo ya no puede usar ese complejo. Por lo tanto, empieza a crear nuevos complejos. ¿Me entiende, Joaquín Gabriel? ¿Lo entiendo todos? Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces, si les pregunto que el tratamiento con toxina botulínica es irreversible, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. El tratamiento es reversible. Este es un juego de palabras. El tratamiento es reversible. Pero la unión entre la toxina botulínica y el complejo ¿es reversible o irreversible? Reversible, doctor. Es irreversible la unión, porque ese complejo se perdió, no da más. Pero en el tiempo el organismo, bueno, las células van produciendo nuevos complejos y por eso se va perdiendo la efectividad del tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento sí es reversible y la unión es irreversible, ¿correcto? Sí, doctor. Perfecto, avanza. Bueno, con respecto a lo que es tratamiento, duración del tratamiento, todo esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de ver las cosas. Por ejemplo, yo hace 10 años, cuando utilizaba la toxina botulínica, la aplicaba una vez al año, porque el efecto me ayudaba bastante y le quedaba muy bien. Pero después, con el tiempo, poco a poco fue disminuyendo aparentemente la potencia y actualmente ya lo utilizo cada 6 meses. Y tenemos un protocolo que nos dice, que le decimos al paciente que cada 6 meses hay que recolocarse la toxina botulínica. ¿Ya? En conclusión, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica, Joaquín Gabriel? En 5 palabras. Debilitar un músculo.
Perfecto. Luego, inhibir el movimiento muscular, ¿correcto? Ya está bien, debilitar el músculo, la cuestión de debilitar para que no pueda producir mayores arrugas de reposo o arrugas de expresión. De expresión, doctor. Ya, acuérdense bien, muchachos. Arrugas de expresión, no las arrugas de reposo. ¿Cuáles son esas arrugas de reposo? Que ustedes lo ven al paciente que está tranquilo, con la mirada fija al frente, y se pueden formar patas de gallo. Y son arrugas de reposo. Se pueden formar líneas a nivel del entrecejo, son arrugas de reposo. El tratamiento principal para la toxina botulínica son las arrugas de expresión. Correcto. Ahora, como protocolo vamos a poner lo que se coloca cada 6 meses. ¿Ya? Y que, bueno, eso sí tomamos en cuenta. Su efecto, inicio de efecto, es a las 48 horas aproximadamente. Hasta 72 horas, ya tomamos 48 horas. Y la evidencia se da aproximadamente a los 7 días. ¿Correcto? Yo sé que estás poniendo acá 3 a 10 días y estás poniendo acá 24 a 48 horas. Entonces, para concienciar o tener un consenso, ya, 48 horas inicio de efectos y 7 días promedio, lo estoy poniendo promedio, en que se ven los efectos clínicamente relevantes. ¿Correcto? Sí, doctor. Ya, ahora, es muy importante aclarar 3 cosas. Uno, el inicio de efecto. El inicio de efecto siempre va a ser a poco tiempo. Pero hay algunos pacientes en el cual hacemos nosotros el tratamiento de toxina botulínica y el problema que me vienen a la semana y me dicen, doctor, sigo teniendo las arrugas acá, tengo las arrugas acá, tengo las arrugas acá. Y lastimosamente tenemos algunos cosmiatras u odontólogos que no conocen bien todos estos pequeños detalles y dicen, ya, vamos a hacerle el retoque. Entonces, a tu criterio, Joaquín Gabriel, ¿al cuánto tiempo tú le harías un pequeño retoque de las zonas donde aparentemente no ha hecho efecto completo la toxina botulínica que has aplicado? ¿A corto plazo, doctor, o a...? No, por eso te lo pregunto a ti, de acuerdo a lo que has leído. Es una pregunta más interpretativa que de conocimiento en sí. A los 6 meses, doctor. Ya. ¿Cuándo es que alcanza el efecto máximo? A las 2 semanas. Entonces, a partir de las 2 semanas, ya tú predices o ya tienes la conciencia de que no va a haber más efecto. Hasta ahí se quedó. ¿Correcto? Entonces, Sí. Entonces, por lógica, ya cuando sabes dónde no va a haber más efecto, a partir de la segunda semana es cuando se puede hacer o se debe hacer retoque, no antes. Porque si lo haces antes, puedes sumar el efecto residual o restante por actuar y el efecto nuevo a la toxina que le está colocando y producir una parálisis más extensa. ¿Correcto? Entonces, idealmente algún retoque que se quiera hacer, tienen que hacerla a partir de la segunda semana, no antes. ¿Correcto? Y eso va principalmente para las chicas, porque hay muchas chicas que ya están con la tentación de colocarse toxina botulínica. Entonces tienen que conocer bien ustedes esto para poder colocar o que no les estafen o no le hagan mucho daño. Avanza. Bueno, las contraindicaciones es cualquier enfermedad que pueda estar alterando la placa mioneural, la miastenia gravis en su máxima expresión, ¿ya? En zonas que están infectadas, lógicamente, si hay infección.
o si en algún momento han visto alergia a la, ¿cómo se llama? A los productos que contienen la toxina botulínica o los excipientes, ¿no? Dentro de los efectos secundarios, lógico, dolor local leve, el edema, enrojecimiento, el hematoma, bueno, reacciones y parecia leve. El gran drama, como dijo su compañero, el gran drama que tenemos en parte estética es el efecto no querido, la complicación más grande. ¿Cuál es, Joaquín Gabriel? La tosis palpebral, doctor. Eco. La tosis palpebral es la complicación más severa de la aplicación de toxina botulínica. Avanza. Bueno, dentro de lo que es preparación, algo muy interesante. Desde un comienzo, desde siempre han estado mencionando que la toxina botulínica es dependiente de la temperatura del ambiente. Por lo tanto, es una toxina termoinestable, que generalmente se considera entre 0 a 4 grados, que tiene que estar conservada para que no se produzca una inactivación de la toxina. Actualmente estamos manejando ya toxinas botulínicas que se hablan termoestables. ¿Qué significa termoestables? Nos las están mandando simplemente sin ninguna cadena de frío. Y observamos que también tienen una adecuada acción. Por lo tanto, actualmente ya no se está considerando en forma absoluta mantener una cadena de frío. ¿Correcto? Segundo, cuando había una toxina botulínica que se reconstituía, se decía que teníamos máximo 24 a 48 horas para aplicarla, caso contrario, esta se inactivaba y ya no se podía seguir utilizando o ya no tenía efectos. Actualmente tenemos hasta 1 o 2 semanas para reconstituir la toxina botulínica y con esa misma toxina botulínica reconstituida, hacerle retoque. ¿Correcto? Ya. Si alguno de ustedes alguna vez ha colocado toxina botulínica, es muy doloroso porque se tiene que pinchar. Se pueden utilizar elementos para ayudar a la colocación menos dolorosa, y el elemento más usado para evitar la colocación dolorosa es el hielo. Entonces, si en el examen les pregunto cuál es el mejor, qué es lo que más se usa para disminuir el dolor en la aplicación de la toxina botulínica, ¿cuál es su respuesta? El hielo, doctor. Hielo, perfecto. ¿Ya? Entonces avanzamos. Bueno, el procedimiento puede ser inyección directa, en doble nivel profundo, nivel superficial, dirigida directamente al músculo, inyección intradérmica. Cualquiera de todos estos son tipos y formas de colocarlo. No hay una obligación de cuál es mejor, cuál es peor, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos seguros que la capa de piel es un poco más gruesa y aleja la piel del músculo, optamos por la inyección directa o inyección dirigida. Si tenemos conocimiento de que la piel es extremadamente delgada y casi en contacto directo con el músculo, podemos hacerlo intradérmico. ¿Ya? Y cuando estamos seguros de que también tenemos tanto contacto profundo como contacto superficial, la binivel. ¿Ya? No hay problema, pero son las 4 formas, ¿no? La inyección directa, la binivel, la dirigida y la intradérmica. ¿Correcto? Avanza.
Esto es muy importante conocer. Ya la doctora en la parte práctica les ha hecho una y otra vez, tratar de que conozcan bien la musculatura. Y es muy importante tener conocimiento de la musculatura para poder aplicar todo esto y darle sus nuevas terapias. Avanza. Ya, ¿dónde se coloca? Bueno, ya se ha explicado todo esto, volumen. Para resaltar esto, dos cositas importantes. Para tratar de evitar la tosis palpebral, uno, no se debe inyectar a menos de 1 centímetro por encima de la ceja. Correcto. O sea, tienen que ustedes calcular 1 centímetro por encima de la ceja y a partir de ahí para arriba pueden aplicar. De la ceja para abajo, de 1 centímetro de la ceja para abajo, no lo apliquen, porque si lo llegan a aplicar pueden correr un alto riesgo de producir tosis palpebral. ¿Correcto? Segundo, para evitar la tosis palpebral, cuando lo apliquen en la zona glabelar, como ahorita lo están que está pegadito a la ceja, no deben de frotar. Punto muy importante, no frotar. Porque si frotan, el problema va a ser que van a hacer que esa toxina botulínica se esparza hacia las partes laterales y comprometa el párpado y produzca la tosis palpebral. Si ustedes se han dado cuenta, en la zona donde más cantidad de unidades de toxina botulínica se coloca es en la región glabelar. Avanza. Bueno, líneas de frente. Una de las formas como determino dónde aplicar en la inyección es generalmente ubico la zona donde se hace el ligero bultito o el reborde, donde se abulta, no en la hendidura, sino en los bultos. Esos son mis puntos para colocar. No coloco en la hendidura, coloco en los bultos porque aparentemente esos son bultos de músculo y es donde más fuerza tiene el músculo, donde más se contrae. Entonces aplico directamente sobre el reborde de la arruga. ¿Correcto? Avanza. El canto lateral es lo mismo. Avanza. Y se dan cuenta menos unidades. ¿Ya? Como dice, las arrugas nasales, más conocido como conejito, ¿no? Le decimos al paciente, haz conejito y me hace conejito, como dijo el Bonnie, ¿cómo dice Bonnie Lines, no? Sí, doctor. O Bonnie Lines, ¿no? O arrugas de conejo. Hay pacientes que tienen mucho aquí en el paciente. Avanza. En cara inferior. En la zona perioral, esas líneas que están en la zona superior o perioral, perioral, son las conocidas como código de barras, le decimos código de barras. Ya, avanza. En mentón es un efecto muy bonito. Muy bonito. Y hasta produce un efecto de prolongación o proyección del mentón. Si ustedes se dan cuenta en estas dos fotos que ha mostrado, la imagen de la izquierda y de la derecha, en la imagen de la derecha, después, definitivamente también ha recibido tratamientos de relleno graso o relleno con ácido hialurónico, pero solo miren el mentón, y el mentón definitivamente da la impresión de que en el antes se ve muy cuadrado. Mira el antes, muy cuadrado. Miren el después, se ve más angulado, un poco más proyectado.
Igual en la foto del costado, en la de derecha, lo mismo. Mentón bastante cuadrado y un mentón un poco más afilado. O sea, el efecto no es solo la no producción de arrugas mentonianas, sino también nos produce un efecto de alargamiento del mentón. Efecto visual, más que un efecto propiamente dicho. Avanza. ¿Ya? Bueno, acá también lo mismo, ¿no? Miren el efecto antes, efecto después. Parece que el mentón se ha hecho una bolita hacia adelante, más avanzado. Avanza. En la línea del cuello, bastante interesante, pero hay que saber diagnosticar esta parte, porque es mucha flacidez. Si hay mucha flacidez y tú le pones toxina botulínica, aumenta la flacidez, aumenta las arrugas. Tienen que ser arrugas de expresión o arrugas al movimiento. Tiene que diagnosticar bien las arrugas al movimiento. Avanza. En hiperhidrosis es un boom. Es buenísimo. Pero el punto es este. Imagínense una toxina botulínica, el precio más barato que pueden encontrarlo, digamos $100. 1 centímetro cúbico de a $100 de 100 unidades. ¿Correcto? Si tasamos en la mano y simplemente contabilizamos en esta mano, aproximadamente son 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 9. 5 por 9, 45 puntos. 45 puntos a, pongamos el promedio 15 unidades por punto. ¿Ya? Eso nos da más de 1000 unidades. O bueno, más por ejemplo 700 800 unidades. Aproximadamente nos requeriríamos unas 6 a 8 jeringas. Por lo tanto, esas 6 a 8 jeringas en costo aproximadamente sería $800 para un tratamiento por 6 meses. Entonces, lastimosamente es un tratamiento un poco caro y extremadamente doloroso. Y ahora, ¿no se puede aplicar la toxina botulínica con un poquito de anestesia? Algunos preguntarán. No, no se puede. Porque ya la acidez de la anestesia puede provocar inactivación de la toxina. ¿Ya? Es un tratamiento muy bueno, pero se gasta bastante plata. Avanza. Doctor, antes le tenía una pregunta en esta parte. Dime. Leí que para una aplicación, o sea, menos dolorosa en estos casos, se podía utilizar ondas ionizantes también para... Sí, es muy bueno. Es buenísimo. Pero el pequeño gran detalle es que te resulta mucho más caro. Porque utilizando ondas ionizantes, la mejor absorción va entre el 70 y 80%. No se absorbe el 100% de la toxina botulínica. O no penetra el 100% de la toxina botulínica, sino solo un 70-80%. Por lo tanto, de lo que podrías utilizar 8 ampollas, tendrías que utilizar 10 a 12 ampollas. Sí, es menos doloroso, definitivamente, pero es mucho más caro. Ok, doctor, gracias. Avanza. Ahora, el famoso plasma rico en plaquetas, o el PRP. ¿Ya? Bueno, esto, como acá has puesto, ¿no? Uno de los primeros usos fue como componente autólogo en una cirugía cardíaca, pero no se le dio tanta importancia. Más bien, quien le dio más importancia fue en ortopedia y en odontología. Se hizo más famoso en lo que es reestructuración y con reconstrucción tisular por los odontólogos, quienes al momento de querer poner un implante dentario no podían porque el tejido óseo era muy delgado, y aplicando plasma rico en plaquetas conseguían que la tabla ósea aumente, y al aumentar esa tabla ósea se puedan colocar recién los implantes.
Ya en medicina o en estética se empezó a utilizar simplemente ya por asimilación, o sea que no porque fue dirigido directamente a estética, sino como a ver si le va muy bien en la regeneración de tejidos, y se decía, no podría ir mejor en las heridas o también en el rostro, y empezó a aplicarse ya a todo nivel. Uno de los puntos muy importantes que ya empezaron a sacarle propiedades que no existen o empezaron a darle utilidad o un tipo de tratamientos las cuales no son muy productivas. Uno de estos es hablar del plasma gel rico en plaquetas como relleno. Lastimosamente, este relleno solo te dura 1 a 2 meses, no te dura más tiempo. Y la tasa de reabsorción es bastante alta. Entonces hay muchos pacientes que vienen molestos porque les han rellenado mal, o lo peor de todo, que le dicen que esto es para siempre y no es así. Y les cobran bastante. Pero bueno, continúa, hijo. Esto me encantó. Me gustó bastante ¿cómo se llama esto? Este pequeño resumen rápido, directo y al punto. ¿Ya? En otras palabras, ustedes cuando estudiaron la plaqueta pensaban o decía que simplemente lo que producía era el cierre del sangrado y listo, no producía más, no hacía más otra tontería que cerrar. Pero después ya se han dado cuenta de que realmente la plaqueta terminó siendo no solo el que cierra el hueco, sino que lo reestructura, le da, los pone bonitos los ladrillos, le hace su estucado, le hace el pintado, le pone colorcitos y hace la decoración de ambiente. Entonces, realmente la plaqueta produce factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento, o sea, indirectamente la plaqueta, se encarga de dirigir no solo el cierre del sangrado, sino redirige toda la reestructuración del tejido normal, o como pones al final aquí, reestructuración o restauración de la arquitectura normal de tejido. Entonces, tomando en cuenta eso, es que empezó el boom de utilizarlo para todo, literalmente, para todo. Avanza. Bueno, a todos que tenemos que la plaqueta tiene una gran cantidad de factores de crecimiento y estimulantes para la proliferación, diferenciación, migración y formación de nuevos tejidos, ¿no? Es un multifuncional la bendita plaqueta. Es lo máximo la plaqueta. Avanza. Entonces, tenemos ¿qué es el plasma rico en plaquetas? Bueno, acá más que definición, lo que te habías puesto, de dónde se obtiene. ¿Ya? La plaqueta se obtiene, el plasma rico en plaquetas se tiene de un centrifugado de la sangre a una velocidad X, que dependiendo bastante de la zona, del tipo de centrifugadora, a la altura de que determinamos cuánto o a qué velocidad y por cuánto tiempo hay que centrifugar. Pero bueno, después de la centrifugación tenemos dos componentes, un componente celular y un componente plasmático. Generalmente, bueno, acá en tu figura es 55-45, pero por lo general, es 50%, 50%. Y esto depende bastante si es que tiene mucho componente celular. Personas que tienen, por ejemplo, policitemia o tienen un altos niveles de hemoglobina, lógicamente van a tener hasta un 70% de componente celular y solo un 30% de plasma. ¿Ya? Entonces, eso va a variar de acuerdo a nuestra cantidad de células que tengamos en nuestra sangre.
Pero bueno, nos basamos directamente en el plasma, no en la sangre, sino en el plasma. Y el plasma se divide en dos. El plasma se divide en dos. La mitad superior se denomina PPP, plasma pobre en plaquetas. Y la parte inferior se llama plasma rico en plaquetas. ¿Correcto? Entonces se toma desde el borde, donde indica la línea leucocitaria que mencionó su compañero, que es una línea blanquita que se forma entre el plasma y las células rojas. Desde esa línea se toma la mitad. Y eso se considera que es el plasma rico en plaquetas. ¿Ya? Generalmente la concentración que se trata de dar es entre 4 a 6 veces la concentración normal que hay en sangre. ¿Ya? La concentración de plaquetas en sangre. Avanza. Bueno, el tiempo de ayunas más que todo, no tanto sobre lácteos, sino sobre grasas. ¿Por qué tipo de grasa? El tiempo de ayunas. Eso sí, muy importante, y eso sí tienen que tenerlo en mente. No alcohol ni AINES principalmente. No AINES. ¿Ya? Y luego los pequeños detalles. Paciente con volumen mayor de 10, acá en Cusco mayor de 12. Plaquetas por encima de 100.000. Bueno, en diabetes no controlada, hipertensión controlada y problemas de coagulación definitivamente no. En problemas de coagulación, no. Avanza. Ya las aplicaciones, bueno, es indicaciones, todo lo que estamos ahí, es en lo que nos va a ayudar. Muy importante, el plasma rico en plaquetas es otro tratamiento más para mejorar y darle un rejuvenecimiento a la piel, pero no es mágico. Entiéndame bien esta parte, no es mágico. ¿Ya? Y en las formas de aplicación, cuando dices aplicación tópica, como reparación cutánea, perfecto. Terapia subdérmica, relleno de surcos cicatrizados o remodelación local, sí, pero temporal, muy temporal, corto plazo, 1 o 2 meses como máximo. ¿Ya? De nuevo como terapia intradérmica, bioestimulación cutánea, y en terapia tópica, después de una exfoliación química, donde adelgazamos bastante la piel, o quitamos todo el estrato córneo, entonces puede ser absorbido más fácilmente el plasma rico en plaquetas y mejora la bioestimulación cutánea. ¿Ya? Avanza. Luego tenemos la bioestimulación asociada a otros medicamentos o asociada a procedimientos donde podemos mejorar el efecto. Avanza. Hay un protocolo y siempre esto es algo que tienen que tener en cuenta para que no se sientan estafados o engañados. Siempre hay que dar tiempo al plasma rico en plaquetas a hacer su acción. ¿Esto qué significa? Que generalmente entre sesiones tiene que ser idealmente cada 28 días. ¿Ya? El protocolo más usado es una vez cada 28 días por 3 veces. Y de ahí se hace un tratamiento de cada 3 meses el plasma rico en plaquetas cuando es para bioestimulación facial. ¿Ya? Entonces, una sesión cada 28 días por 3 meses. Y de ahí cada 3 meses.
una sesión más, cada 3 meses. ¿Ya? ¿En dónde se puede utilizar? En heridas, pie diabético, es excelente. También en heridas de úlcera varicosa, avanza. Avanza. Ya, y bueno, tenemos, en todo se puede utilizar, casi todo. Ya, como un estimulador de la cicatrización y que todo se pegue. Ya, avanza. Ya, acá también tenemos, para que vamos a usar por linfedema. ¿Qué significa úlcera en manguito? Joaquín Gabriel, o quien le tocó exponer. Que rodea toda la extremidad, doctor. Exacto, que le hace todo compromete toda la circunferencia de la extremidad. Que compromete toda la circunferencia. Eso también se puede ver en úlceras varicosas y también en otro tipo de lesiones. Generalmente, y esto acuérdense bien, es un tratamiento muy bueno para úlceras crónicas. ¿Ya? Y puedo preguntarle eso en el examen. Úlceras crónicas también. ¿Correcto? Avanza. Bueno, y con respecto a los quemadores grasos, ya se me está haciendo algo muy importante. Tenemos esta liposucción sin cirugía y ahí es donde se utilizan las soluciones principalmente, como dijo su compañero, los que hacen lipodilución o lipodisolución. Los dos principales para lipodisolución son el fosfatidilcolina y el deoxoxicolato. ¿Ya? Y esto es lo que producen, en otras palabras, directo al punto, destruyen la célula grasa, hacen que se reviente esa célula grasa y al reventar esa célula grasa, disminuye el volumen. Por lo tanto, el efecto no es inmediato, sino el efecto se da en 1 a 2 semanas. ¿Ya? Principalmente, los quemadores grasos se tienen que colocar directamente sobre la grasa o dentro de la grasa. Y como dijo bien su compañero, esta grasa, o sea, tienen que estar seguros que lo han colocado en la grasa, porque si no, puede producir o necrosis muscular o necrosis de piel. Y eso sí es una fatalidad, y no se imaginan lo que he visto, que destruyen la estética de un músculo, una pierna, del abdomen, y le queda hecho un desastre. Entonces, ¿cuáles son los dos principales quemadores que producen lipodisolución? La fosfatidilcolina y el desoxicolato de sodio. Perfecto. ¿Ya? Las sesiones sí se hacen simplemente pongo cada 2 semanas, como protocolo, pero igual, cada 10 a 14 días. Avanza. ¿Ya? Bueno, acá tenemos los lipos, la lipodisolución. ¿Ya? Aquí es muy interesante, todos están aplicándole una combinación. ¿Por qué se le aplica posteriormente ultrasonido? Doctora, esto es más que todo para poder favorecer esta lipodisolución a través del calor, se podría decir, por la... Bueno, por ahí estás, pero no realmente. Lo que pasa es al momento de haber introducido los lipolíticos, se introducen como el agua. Entonces, al aplicar el ultrasonido, ayudas a la mejor distribución a nivel graso de estos elementos. Y así pueden abarcar mayor extensión de células grasas. Entonces, el uso del ultrasonido es para mejorar la distribución de estos elementos
que producen la lipodisolución. Avanza. Ya bueno, acá has hablado de toda esta parte, muy interesante, muy ideal, lo que has dicho, en donde dices frecuencia. Cada 10 a 14 días, correcto. Pregunta examen. En total 4 a 6 sesiones y se pueden hacer entre 2 hasta 3 ciclos al año, pero no más. Ya, idealmente, ¿por qué? Porque tenemos que esperar a que la piel se retraiga. Avanza. Ya, bueno, el método es detectar dónde están los cúmulos grasos y en esos cúmulos grasos poder aplicar todo el medicamento. Los efectos colaterales son bastante comunes y hay que tener mucho cuidado. Entonces, aprenderse bien estos efectos colaterales porque les voy a preguntar. ¿Correcto? Avanza. Bueno, el efecto es bueno, pero no es espectacularmente bueno. ¿Por qué? Porque no conseguimos destruir todas las células grasas. Segundo, porque no va a tener un efecto, y como lo dijiste muy bien, no va a tener un efecto igual a lo que es una liposucción. Pero me baja medidas. Entonces, la lipodisolución disminuye medidas, pero no o a la magnitud de la liposucción. Avanza. Bueno, tenemos la mesoterapia. Es algo que sí yo estoy un poquito difiriendo en esto, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchos de estos elementos mal aplicados, lo que puede producir son necrosis cutáneas terribles, con necrosis grasas y hasta infecciones muy, pero muy agresivas. Lo que principalmente hacen no es mesoterapia, sino hacen principalmente lipodisolución. Este es un tema bastante controversial que nos peleamos bastante. ¿Ya? Lo único que tengo que decirles es que si en algún momento ustedes recomiendan que alguien se haga una mesoterapia, tiene que ser un centro reconocido y con profesionales médicos, no con cosmiatras, no con odontólogos, ni con curiosos que simplemente han aprendido a hacer esto de manera muy poco escolarizada. Por lo tanto, el grado de complicaciones es altísimo. ¿Ya? Avanza. ¿Ya? Idealmente, sí, eso es un cuadro diferencial, apréndanselo. Generalmente, los sitios de aplicación de la mesoterapia es intradérmica. ¿Por qué la colocan intradérmica, Anderson Steve? La colocan intradérmica porque lo que requieren es que ese elemento que están colocando, ese medicamento que están colocando, pueda penetrar a través de la piel y llegar hasta el tejido graso. Ya, pueda penetrar mejor. Entonces, ¿por qué intradérmica? Porque tienen que romper la capa o tienen que atravesar o hacerla atravesar la capa protectora. ¿Cuáles son esas capas protectoras? ¿Cuál es esa capa protectora de la piel? No, el estrato córneo. El estrato córneo, el que no permite que entre nada a través de la piel. Entonces, por eso es poco intradérmica, porque tienen que romper esa barrera para que pueda penetrar a través de la epidermis. Por eso es intraepidermis. Por eso tiene que ser muy superficial. Y por lo tanto, si es superficial, no tienen que colocarse grandes cantidades. Avanza. Este cuadro lo voy a tomar, por si acaso, ¿ah? Ya. Bueno, los fármacos hay, si se dan cuenta, muchísimos.
Lo que sí tienen que entender que hay vasoactivos, lipolíticos, enzimáticos y tróficos. ¿Ya? Avanza. Bueno, la forma de aplicación tiene que ser siempre intradérmica. Es muy importante. Intradérmica. ¿Ya? Y bueno, 2 sesiones cada 15 días y por todo un mes. Bueno, esta parte es muy importante. Y bueno, no estoy seguro si te has equivocado o no, Anderson. Es las dosis inyectadas no deben exceder en 10 milímetros o 10 mililitros. Con mililitros es, doctor, por área. Mililitros, ¿no? Sí, doctor. Ya, correcto, porque ahí sí estaba entrando en una crisis existencial, ¿no? La dosis no debe de exceder en 10 mililitros por área. Idealmente, máximo 5 mililitros. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Porque si ponen más, pueden ser que lo estoy colocando en zonas no adecuadas y eso puede producir un gran daño. Ya, avanza. Ya. Ahora, esta es la parte controversial que no te entendí en ese sentido. Esta forma de colocación es de las inyecciones lipolíticas, ¿no? O que disminuyen la grasa. Sí. No tanto, no es de la mesoterapia. Porque si se dan cuenta y si se acuerdan del cuadro, por eso les hice recordar ese cuadro, en el cuadro la mesoterapia es intradérmica. Y en este ejemplo que están utilizando, no están colocando el medicamento intradérmico, sino están colocando en tejido graso. Por lo tanto, me parece que lo que están haciendo es una lipodisolución. Avanza. Ya los protocolos que se pueden utilizar son un montón. Hay un montón. Pero acuérdense, la mesoterapia es intradérmica. Y eso sí se lo voy a recordar toda la vida. Intradérmica. No subcutánea. No intragrasa. Sino intradérmica. Avanza. Y estas son las lesiones que nos produce, pues. Cuando son aplicadas en forma no adecuada. Puede ser por infección o simplemente porque un medicamento como el ácido desoxirribonucleico lo han colocado muy superficial y ha producido necrosis cutánea o han metido productos como la L-carnitina. Un segundito. Aló, Bella. Ya, qué chinchosa que eres. Bueno, ya, ¿qué puedo hacer? Gracias, Bella. Entonces, esto es porque han aplicado mal. ¿Ya? Y justo hablando de las famosas peptonas, acuérdense ustedes que hay muchos elementos y cuando su compañero pon todas las posibles, las siguientes fotos. Avanza. Avanza. Ven, hay solución de cafeína, solución sigue, celulitis, la L-carnitina, que es el principio activo. Muchos de estos, y si dan cuenta, todos vienen en ampollas. Sigue avanzando. ¿Ya? Todos vienen en ampollas, sigue avanzando. ¿Ya? El gran problema de este uso de ampollas es que no todos los medicamentos que vienen en ampollas son para ser inyectables. Por lo tanto, ustedes tienen que tener mucho cuidado en qué inyectan o qué no inyectan, o ver qué les inyectan ustedes o no. Y hablando justo del problema de las peptonas, las famosas peptonas, si ustedes ven esas ampollas, dice ahí son ampollas bebibles, como suplemento dietético. No es para inyectar, no es para poner intramuscular, no es para poner subdérmico, es para beber.
Entonces se está viendo ya muchos casos de necrosis por colocación de estos elementos peptonas como si fueran para inyectar. Tengan mucho cuidado, no se deje sorprender. Lastimosamente, he atendido ya varios colegas médicos que por no conocer esto se dejaron aplicar y están ahorita en una crisis emocional muy terrible, porque se han malogrado muchos sectores. Entonces, acuérdense bien esto, la mesoterapia no penetra más allá de la piel. La mesoterapia es intradérmica, ¿correcto? Ya. Ahora tenemos la ultrasonido lipólisis, la carboxiterapia. Estos dos son para tratar de disminuir lo que es la cantidad grasa. Es bastante utilizado tanto en terapia post-lipo, también para tratar de regularizar algunos pequeños grumitos que nos puedan quedar. Avanza. Bueno. Finalmente, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Actualmente ya se ha hecho una gran prostitución de lo que son los tratamientos mínimamente invasivos en centros médicos y peor aún en peluquerías, spas, centros odontológicos, cosmiatras, etc., que en vez de ayudar terminan destruyendo todo. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado, jóvenes, ¿ah? Si se van a dedicar a esto, dedíquense, no se les prohíbe, pero edúquense. No lo hagan simplemente porque se lo vieron a alguien más, ya voy a hacerlo, y el problema es que se van a ganar muchos problemas al final de cuentas. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, es sobre las complicaciones de la toxina botulínica. También vi que una posible complicación era la amaurosis, la ceguera en un solo ojo. Mira, no es de la toxina botulínica principalmente. El problema es de los rellenos inyectables, como el ácido hialurónico, como la hidroxiapatita de calcio, como el metacrilato, de los rellenos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, la red vascular a nivel de la cara es una red vascular muy, pero muy prolífica, ¿no? Hay bastante. Entonces, si se acuerdan, hay una arteria que sale la supraorbitaria, y esa supraorbitaria que va a conectarse también, o es una rama de la rama oftálmica. Entonces, cuando colocan una inyección de algún tipo de elemento relleno y tienen la muy, pero muy precisa mala suerte de que lo inyectan dentro de un vaso sanguíneo arterial, no venoso, arterial, y lo inyectan a presión, vencen la presión de la capilaridad de esos vasos. Entonces, lo presionan con tal fuerza que se hace retrógrado. Y al hacerse retrógrado el flujo, están enviando ese poco de relleno a través de la arterita mínima hacia zonas en forma retrógrada. Y lo pueden llevar hasta su origen, que es la arteria oftálmica. Y cuando le llegan hacia su origen, la arteria oftálmica, y después dejan de hacer la presión, entonces empiezan a correr hacia la retina y le produce amaurosis. Gracias, doctor. ¿Me entendiste más o menos el recorrido, no? Sí. Pregunta, Joaquín, ¿cuál es el tratamiento de la tosis palpebral por toxina botulínica? Hay un medicamento, la bromidina, que se utiliza en un músculo accesorio que es el músculo de Müller, es un músculo accesorio elevador del párpado. La desventaja que tiene Brimodina.
Brimodina. Brimodina, ¿ya? La desventaja es que al aplicarlo tiene que ser frecuente, tiene que ser cada 4 o 5 horas, porque como vimos el efecto de la toxina botulínica, sobre todo el serotipo A, es fuerte y prolongado. Entonces una solución inmediata no existe, pero como para controlarlo es la brimidina. Brimodina. Pregunta de examen, ¿ah? Se los advierto, pregunta de examen. Espero que todos la anoten, ¿ah? Ya, yo me lavo las manos si es que no me responden, ¿ah? Es la brimodina. Y lo que has dicho es excelente. Me ha gustado que me hayas respondido esa pregunta porque no la has expuesto, pero sí la sabías. Entonces, el tratamiento es brimodina, se pone cada 3 a 4 horas. Son unas gotas oftálmicas, a ver si esta la sabes. Y la brimodina, ¿tratamiento de qué es? ¿Para qué se usa la brimodina? Creo que también es para el tratamiento del glaucoma, doctor. Perfecto, glaucoma de ángulo abierto. Ya, entonces en muchos pacientes que le aplicaban la brimodina, veían que había una elevación espástica del párpado por la estimulación del músculo de Müller, que es un elevador accesorio del párpado. ¿Ya? Acuérdense de todo lo que he dicho porque voy a preguntar eso, ¿no? Listo. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Correcto. Pongan presente y nos vemos el día 8. Mucho gusto. Doctor, disculpe, el día 8, ¿en qué horario? Para la última clase, doctor. Podría ser más o menos entre 12 a 1 de la tarde.